Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Tengo hambre. Buenas. Algunos se preguntará que por qué no como algo, seguramente. Bien, si os quedáis hasta el final del vídeo, si os quedáis para el último apunte que tengo que dejaros, posiblemente lo comprendáis muy rápidamente. Se me ha quitado ganas de comer cualquier cosa. Pero bueno, vamos a dejar eso para el final y ahora vamos a ir con un montón de noticias que tenemos unas cuantas, porque por una parte hay que dar cierta continuidad al tema del Game Pass que comentamos en el vídeo de ayer, porque hay ya otras informaciones que apuntan a que todo esto podría estar cambiando y que Game Pass podría volver a ser más barato. Ahora lo vemos en detalle. También tenemos que hablar de Crimson Desert, una pequeña actualización paréntesis sobre cómo este videojuego está arrasando y también está progresando en muchos aspectos, y luego aparte de eso también tenemos que hablar de cierres de estudios y de problemas en la industria. Sí, estos no paran de surgir y parece que ya es una tendencia que no tiene marcha atrás, pero bueno, vamos a ir paso a paso porque uno incluso es de Sony PlayStation. Pero bueno, al lío. De hecho, con lo que vamos a comenzar es hablando de Nintendo, porque hay una controversia respecto a las ventas de consolas que está teniendo su plataforma más reciente, Nintendo Switch 2. Lo que está pasando es que desde el medio Bloomberg se ha comunicado precisamente que Nintendo ha reducido sus pronósticos de ventas. Tenía establecidos, para lo que son plazos inmediatos, aproximadamente unas 6 millones de plataformas distribuidas en todo el mundo. Sin embargo, finalmente parece que solo va a producir 4 millones. Esto pues es una reducción bastante considerable y bueno, pues se ha valorado como una noticia bastante negativa, como que prácticamente Nintendo Switch 2 está viendo su ciclo final. No es así. Esto es una lectura que se tiene que hacer un poco más en profundidad. Nintendo Switch tiene un pequeño hándicap. En este caso, la sucesora Nintendo Switch 2 ha tenido un inicio de ventas excepcionalmente alto, por encima de todas las demás. Es una plataforma que de hecho pues no tuvo problemas de stock. Es decir, quien quería comprar una Nintendo Switch 2 de lanzamiento seguramente tuvo múltiples opciones. Habrá lugares y habrá tiendas en los que se agotaría, pero que generalmente en el lanzamiento de una videoconsola, veas en el caso de PlayStation, veas en el caso de Xbox, hay problemas en los primeros meses para conseguir una. Realmente se vende literal todo lo que hay en el mercado. Y ya poco a poco, con el paso del tiempo, es cuando empiezas a tener más disposición habitual. Eso pues es bastante normal. En el caso de Nintendo Switch 2 no fue así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si al principio vendes todo lo que tienes que vender, si al principio consigues un éxito de ventas muy por encima de todas las demás, pues entiéndase que con el paso del tiempo ya menos gente va a necesitar comprar tu videoconsola porque has cubierto la demanda inicial. Poco a poco, con el tiempo y con los videojuegos, se acaba comprando más. De hecho, Nintendo Switch 2 es la consola que más ha vendido porcentualmente respecto a los 9 meses de su lanzamiento, solo por detrás de la Game Boy Advance. Por cierto, todos estos datos de ventas es en referencia a los Estados Unidos de América, no es el cómputo global, ¿vale? Y de hecho, los Estados Unidos de América, según los datos que han salido durante las últimas horas, Nintendo Switch 2 al cabo de los 9 meses ha vendido un 30% más que PlayStation 4 y PlayStation 5 a lo largo también de esos primeros 9 meses de sus respectivos lanzamientos. Y en el caso de Xbox es un 70% más. O sea que una cosa es reducir la expectativa de venta porque no va a ser tan grande como esperabas, y otra cosa es que las cosas vayan mal. Pero eso, como siempre, hay que mirarlo un poco en una perspectiva densa. Bien, dicho esto, ahora precisamente vamos a hablar de Xbox, porque hay noticia de última hora, bastante interesante para nuestros intereses y para los míos concretamente, os lo digo así, porque podría estar bajando el precio de Game Pass. Esto es una información que viene del medio GameSpot y también de otro medio llamado Information. Bien, lo que han comentado es que, según tienen entendido y según sus fuentes, las cuales coinciden por lo visto,
La nueva dirección de Xbox está haciendo una previsión de añadir más valor al Game Pass, es decir, lo que hemos comentado en el vídeo anterior, cosas como por ejemplo tener acceso a algunos meses de suscripción de Netflix, un poco videojuegos asociados a esa marca, por ejemplo. Pero sobre todo, valor de Game Pass no solamente es añadir más cosas para encarecerlo, sino también dar más opciones. Parece que Game Pass está buscando la fórmula para volver a tener un precio más asequible, incluso con videojuegos día 1 en la suscripción. Parece que la nueva dirección está intentando romper los últimos planes establecidos por Phil Spencer, que al fin y al cabo es quien tomaba la última decisión sobre lo que pasaba con el servicio, estudio de videojuegos y demás. Parece ser que quieren volver a acercar Game Pass al usuario. ¿Cómo podría ser esto? Pues hay múltiples maneras. Una de las cosas que apuntan en estos medios es precisamente la posibilidad de incluir anuncios. Anuncios que por supuesto monetizaría Microsoft y que harían pues que el usuario no tuviese que pagar esa diferencia. Así que podrían reducir el precio e incluir pues alguna promoción en un momento específico o en las pantallas de carga de ciertos videojuegos. Eso pues a ver cómo se implementa, porque desde luego es bastante complejo y complicado sin entorpecer la experiencia de usuario. Pero luego ponen encima de la mesa algo más simple: paquetes combinados de suscripción. Precisamente una de las cosas que yo comenté en este canal cuando subieron de precio y que también a su vez comenté cuando llegó la nueva dirección de Xbox. Comenté que había que formar un Game Pass a la carta. Un Game Pass a la carta es que tú elijas en cada momento lo que te interesa incluir con la suscripción. Que de base haya un catálogo de videojuegos y los títulos llegando día 1. Eso de base. Lo que tiene por ejemplo el Game Pass Premium mismamente, pero con videojuegos día 1. Eso que te viniera por defecto. Y a partir de ahí, pues añades las cosas que te puedan interesar. Dices, oye, me interesa el Game Pass con Netflix. Me interesa el Game Pass con Call of Duty. Me interesa el Game Pass con el Fortnite y estas cosas. Esto es lo que se tendría que hacer, y así el usuario decidiría en cada momento. Me dejas el Game Pass como estaba antes, a unos 18 pavos aproximadamente, y a partir de ahí pues vas segmentando. Yo entiendo que Call of Duty es un valor añadido y aunque sea un juego propio, lo puedes poner aparte perfectamente. Pero es que es lo que hemos comentado 1000 veces en el canal. A la gente que consume Game Pass a lo mejor no le interesa Netflix. A lo mejor el que consume Game Pass no le interesa Fortnite. Y de hecho, al que consume Fortnite a lo mejor no le interesa Game Pass. A lo mejor el que consume Netflix no le interesa Game Pass tampoco. Es decir, aquí al final el usuario se está tragando un contenido secundario que no es necesario. Es como cuando en un videojuego te obligan a hacer misiones secundarias de recadero o alguna tontería extra cuando realmente tú quieres progresar en la historia. Pues eso, pero pagando. Eso es el problema que tiene Game Pass ahora mismo, que te añaden mucho contenido de cosas que posiblemente no te interesan ni lo más mínimo. Y a partir de aquí yo establecería Game Pass de esa manera. Y no me ha hecho falta esperar a que se dé esta noticia o a que lo hagan oficial si realmente van a seguir esa vía. Porque como digo, están explorando múltiples factores para bajar el precio. Ya veremos al final qué es lo que acaban haciendo. Pero la cuestión es que algo tiene que cambiar. Porque Game Pass estaba perdiendo suscriptores. Los últimos informes financieros respecto a suscripciones han sido malos. Han estado por debajo de las expectativas, sino que incluso han reducido con respecto al año anterior, y eso no puede ser, teniendo en cuenta que las tandas de videojuegos están siendo excelentes. A partir de aquí, pues ya os informaré si la cosa va cambiando, que espero que sea mejor. Lo que sí que está yendo mejor precisamente es Crimson Desert, un videojuego que de lanzamiento pues ha tenido sus respectivos problemas, pero que con las últimas actualizaciones está mejorando mucho la calidad de vida del usuario, y estos desde luego que están respondiendo. El videojuego se mantiene con una salud bastante intacta. Plataformas como Steam, por ejemplo, tienen pues en el número de jugadores simultáneos una cifra que prácticamente no ha bajado. Es como que hay cierta estabilidad, como que el público no se ha ido realmente del videojuego. En plataformas de consola pues no tenemos esas mediciones, pero vamos, la comunidad sigue muy activa en redes sociales. De hecho, su valoración promedio, tanto en páginas web como precisamente en estas plataformas, incluida la propia Steam, pues ha ido subiendo su valoración global. Es decir, el usuario cada vez le da mejor
mejor puntuación y valoración a este videojuego. Entiendo que eso se debe a dos factores. El primero, que obviamente el usuario, una vez supera la primera barrera donde el videojuego te puede causar una sensación bastante frustrante, luego ya se acostumbra y digamos lo ve con otra perspectiva. Eso sí, a partir de ahí, lo más importante bajo mi punto de vista han sido las actualizaciones que han mejorado mucho la calidad de vida. A los usuarios de consola, de hecho, pues le ha cambiado un poco lo que es el tema de los cierres que tenían en ciertas plataformas. También se ha añadido, por ejemplo, algo tan básico como el cofre en el que puedes almacenar, digamos, diferentes elementos que te vas encontrando por el mapa. Algo que es increíble que no estuviera en el mismo día de lanzamiento, es que no tenía ninguna clase de sentido. Pero bueno, el estudio pues eso lo ha ido solventando poco a poco y de hecho comentan que más adelante van a arreglar el tema de los controles, tanto con mando como con teclado. Es un videojuego que están atendiendo perfectamente a todo el feedback de la comunidad, nos están escuchando y por este tipo de cosas digo que siempre hay que quejarse. No hay que dejar que los videojuegos salgan de una determinada manera cuando estos claramente tienen problemas. Y Crimson Desert los está solventando y yo que me alegro. También, por cierto, van a eliminar esos cuadros hechos con inteligencia artificial, lo cual creo que le va a quitar un poco de aura. Vamos a perder ese cuadro de los caballos y esa batalla sin sentido genérica que crearon. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, vamos a cambiar de tercio porque desde luego nos dejan claro que en Crimson Desert están escuchando a la comunidad y están corrigiendo los claros errores que tenía el videojuego. Pero ahora vamos a hablar de PlayStation, porque la última hora ya yo es algo que no me pienso tomar a modo de escándalo, porque es que incluso me hace gracia. Han cerrado otro estudio. Sí, en este caso el que estáis viendo en pantalla, llamado Dark Outlast Games. Seguramente muchos ni sepáis qué estudio es, seguramente muchos lo descubráis a través de este vídeo o de alguno que haga algún compañero mío. La cuestión es que este estudio de desarrollo se formó el año pasado y tiene a la cabeza ni más ni menos que al creador del Call of Duty Zombies, bueno, a una de sus principales cabezas pensantes, y estaba trabajando ya con PlayStation y era un estudio interno, ¿vale? La cuestión es que previamente esta misma persona había estado trabajando con PlayStation bajo otro estudio llamado Deviation Games. ¿Sabéis qué pasó con ese estudio? Lo cerraron. Al final lo cerraron para que se integrara directamente en PlayStation trabajando con ellos y finalmente pues ahora también cierran ese segundo estudio que hicieron para trabajar en un título como servicio. De verdad, la herencia de Jim Ryan en PlayStation, el anterior máximo directivo de la compañía, es de lo peor que han tenido en su historia, si no quizá directamente lo más malo que ha pasado por ahí. ¡Qué horror, qué espanto de herencia ha dejado este señor! ¿Cuántos estudios han tenido ya que cerrar? ¿Cuántos estudios han tenido una pérdida de tiempo enorme trabajando en proyectos que no tenían sentido? Han cerrado hace poco Bluepoint. Y ahora cierran esto. ¿Por qué? Pues porque los pusieron a trabajar en videojuegos como servicio que no había pedido absolutamente nadie. Igual que en su día también hicieron perder tiempo a Naughty Dog trabajando en un videojuego multijugador del universo de Last of Us que no iba hacia ninguna parte. Y así sucesivamente. Eso sí, al Concord te lo sacan al mercado. Ese sí salió. Ya que es una cosa que no entiendo para absolutamente nada. Supongo que habría alguna clase de compromiso comercial cuando compraron el estudio, de sacarlo sí o sí. Pero bueno, yo es que... De verdad que las ideas estas de los videojuegos como servicio, a ver si la industria se da cuenta de una santa vez de que te va a funcionar uno de cada 400 videojuegos. Y ojo, te funcionará durante un tiempo. Luego veremos a ver qué es lo que sucede. Marathon, por ejemplo, ahora en PlayStation de momento tiene unos números relativamente estables y por encima de otros videojuegos del género. Quiero verlo yo de aquí a unos meses, a ver si son capaces de hacer un contenido en condiciones para que la gente se quede ahí, porque si no vamos a tener otra desgracia como esta. Pero bueno, lo dicho, al menos este es un estudio que literalmente no había hecho nada, así que no es un estudio al que tampoco vamos a echar de menos porque es que no hay nada. A los que sí podemos acabar echando de menos, como la situación no cambie, es a los amigos de Nacon y a varios de sus estudios de desarrollo. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando? Pues que algunos estudios desarrolladores de Nacon, como por ejemplo los que han hecho Greedfall, también Styx y Test Drive, están en bancarrota ahora mismo. Esos estudios ahora, salvo que haya un rescate, salvo que haya una adquisición de licencia, de estudios o de lo que sea, están para cerrar.
No sé si esto acabará sucediendo, pero es que no es lo único que está pasando en Nacon, ya que la compañía en general, en cuanto a lo que referenta videojuegos directamente, está también declarándose en concurso de acreedores, es decir, está poniéndose a la venta, a ver si alguien la saca del pozo en el que se han metido, y la verdad que es una completa y absoluta pena, porque se trata de una de las compañías que mejores títulos AA lanza al mercado. Por supuesto tiene cosas que no son las más destacadas del mundo, ¿vale? Pero es que te han sacado joyas como por ejemplo Hell is Us, te han sacado videojuegos como los Robocop mismamente, y podríamos enumerar otra serie de títulos que seguramente muchos conozcáis de oídas, pero que no son títulos realmente populares, desgraciadamente. Sin embargo, son títulos hechos con un presupuesto mediano y que en general dan una experiencia pues a veces incluso superior a la de videojuegos de corte AAA, videojuegos de alto presupuesto. La cuestión es que las cosas pues no les están saliendo bien. Realmente son videojuegos que no están alcanzando las cotas de ventas que se esperaban. Muchos de esos videojuegos de hecho acaban vendiéndose a precio de saldo al cabo de los 2 o 3 meses. Y repito, es una completa pena. De verdad, os invito a que le echéis un vistazo al catálogo de esta gente, que le des una oportunidad a alguno de sus videojuegos, porque sería una pérdida muy gorda para la industria que muchas de esas licencias quedasen enterradas para siempre. Algunos de los videojuegos mencionados, por ejemplo. Tenemos que salvarlos, señores. Tenemos que salvar a esta parte de la industria de los videojuegos, no explícitamente a Nacon, sino pues obviamente a múltiples compañías de corte AA, independientes, que son de los pocos que hay que decir de vez en cuando nos ofrecen algo distinto. Porque sí, a mí me gustan los videojuegos de alto presupuesto, los consumo, los analizo y me encantan, son de lo mejor que sale en la industria, por supuesto. Pero la cuestión es que todos tendréis la misma sensación que yo muchas veces, que los videojuegos se parecen muchos unos a otros, como que vas en piloto automático, como que sabes perfectamente lo que tienes que hacer en cada uno de ellos, como que ya cada vez hay menos diferencia a nivel mecánico, a nivel de controles, y eso, aunque estas compañías no es que inventen nada, sí se arriesgan un poco más y te traen algo diferente. Pero en fin. Para cerrar el vídeo vamos a ir con un último punto, sobre la alimentación. Este seguro que os va a encantar. Vosotros sabéis esos ositos de colores de caramelo, también esas piruletas, los algodones de azúcar o incluso, por qué no decirlo, los yogures que tienen ese tono rojito. Ese colorante rojo proviene ni más ni menos que de la cochinilla. Sí, de ese bicho tan agradable que podéis encontraros en los parques y en múltiples sitios. Ese bicho, al triturarlo, te da como un componente que luego se utiliza de colorante, y esto se lleva utilizando desde hace mucho tiempo. En general, casi cualquier cosa de estas ricas, con sabores, que tenga un tono rojo, proviene de ese bicho. De hecho, lo podéis identificar en la etiqueta trasera, con la denominación E-120. Si veis, eso es una etiqueta, es una rica cochinilla que está ahí para darle sabor y color a vuestro alimento favorito. ¿Qué os parece? Bien, pues en la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás me podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones, y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.